Bienvenidas y bienvenidos al video de dinámica poblacional del curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Carlos Montalto Cruz y soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Vamos a empezar primero con el modelo más simple de crecimiento poblacional, que sería lo que es el crecimiento exponencial. Después vamos a introducir una idea de lo que es la tasa de crecimiento, que está muy relacionada al modelo exponencial, es básicamente el mismo modelo con distinta base. Vamos a hablar luego de un modelo un poquito más complejo, que trata de solventar una de las limitantes del crecimiento exponencial, que es básicamente su crecimiento continuo, ¿verdad? O sea, el hecho de que las poblaciones crecen indefinidamente. Y finalmente vamos a analizar lo que serían los ejercicios. Bueno, empezamos con lo que sería la ley de crecimiento exponencial, que nos afirma que la tasa o la velocidad de crecimiento de una población es proporcional a la cantidad de habitantes que están presentes en la población. Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran n de t como la cantidad de habitantes en la población a tiempo t, y r el factor de proporcionalidad, que lo podemos llamar un factor de crecimiento, entonces la ley de crecimiento exponencial se reduce a la ecuación de variables separables dada por la derivada de n con respecto a t igual a r por n. Entonces vean que la tasa de cambio, que es esta, es proporcional a la cantidad presente, o sea, la cantidad de individuos presentes en la población que está dado por n. Esta es una ecuación diferencial bastante sencilla de variables separables, que si ustedes resuelven, lo que les da es esta solución, que n de t está dada por una constante por e a la rt. Más aún, si nosotros sabemos una condición inicial, que en t0 es n sub t0, entonces obtenemos que n de t está dada por esta fórmula que está acá, que se obtuvo básicamente encontrando el valor de c en esta expresión. Aquí estamos graficando cómo se vería este crecimiento exponencial para el caso de una condición en n de 0 igual a n0, o sea, empieza una población en 0 y empieza a crecer de manera exponencial. Entonces, podemos ver que el crecimiento siempre tiene una tasa que es proporcional a la cantidad presente y por lo tanto va a crecer indefinidamente. Veamos un ejemplo. Si un cultivo de bacterias crece a una tasa proporcional a la cantidad presente, y después de 1 hora hay 1000 familias de bacterias, y después de 4 horas hay 3000 familias de bacterias, halle el número de familias de bacterias en función del tiempo y aproxime la cantidad inicial de bacterias. Entonces, veamos lo que sería la solución. Algo importante, como siempre, es tener claro cuáles son las unidades que se están usando en cada caso. Aquí tenemos que las unidades de tiempo es horas y las unidades poblacionales son familias de bacterias. Aquí tal vez la unidad más bien es una unidad de 1000 familias de bacterias. Entonces, en 1 hora tenemos 1 y en 4 horas tenemos 3, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí la unidad poblacional me faltó poner que es en miles de familias de bacterias. Aquí un error. Entonces, tenemos que la ecuación 1, ¿verdad? Que es la que tenemos anteriormente, esta. Aquí tenemos que se la aplicamos para la condición inicial en 1 igual 1. Pues que n de t sería n0, que sería 1 por e a la r t menos 1, porque t0 es 1. Entonces, esta sería nuestra ecuación para n de t. Y ahora utilizamos la condición número 2 para encontrar el valor de r. Entonces tenemos que 3 es n de 4. Y n de 4 nos está dando e a la 3r. Despejamos de acá y nos da que r es logaritmo natural de 3 entre 3. Finalmente lo que hacemos es que introducimos el valor de r en nuestra ecuación original, lo que llevamos de la ecuación, y obtenemos la expresión de n de t, ¿verdad? Que sería la pregunta ahí. Para calcular la condición inicial, ¿verdad? La cantidad inicial de bacterias, calculamos n de 0 y eso nos da que esto es 0.69. Pero esto sería 0.69 por 1000, ¿verdad? Familias de bacterias. ¿Ok? Entonces, para que tomen en cuenta que este número está en unidades de 1000 familias de bacterias. Veamos otro ejemplo. Asuman un crecimiento exponencial para modelar la cantidad de microorganismos en una solución.
si el número original de microorganismos incrementa un 50% en media hora, ¿en cuánto tiempo se espera tener 3 veces el número original de microorganismos? Entonces aquí podemos calcular, bueno, primero las unidades son de tiempo serían horas, y las unidades poblacionales en este caso no van a ser relevantes porque no nos están dando ninguna cantidad, solo nos están dando cuánto crece proporcionalmente. Entonces, por ejemplo, si la cantidad inicial la denotamos como n0, entonces tenemos que después de media hora, o sea, de un medio, ¿verdad? De una hora, hay un 50% de incremento. ¿Qué sería eso? Sería 1.5 multiplicado por n0. El 1 sería la cantidad inicial y el 0.5 sería el incremento. De la ecuación 1, entonces tenemos que n de t está dado por n de 0 por e a la rt, ¿verdad? Que es lo que teníamos originalmente para una condición inicial en t igual 0. Y de aquí obtenemos, ¿verdad? Que n de un medio, que sería n0 por e a la r medios, es igual a 1.5 por n0. Entonces, como ven aquí, los n0 se cancelan y me permiten encontrar el valor de r correspondiente. Por lo tanto, sustituyendo el valor de r, la función n de t viene dada por n de 0 por e a la 2 logaritmo natural de 1.5 todo por t. Ahora lo que nos están pidiendo es el tiempo que se tiene que esperar para tener 3 veces el número original de microorganismos. Entonces, buscamos t estrella tal que n de t estrella es 3 veces n0. Aquí nuevamente los n0 se cancelan. Y despejando, obtenemos que t estrella viene dado por esta expresión, que es aproximadamente 1.35. Ahora, veamos que aquí hay una idea importante. Básicamente que estábamos hablando de un incremento de 50% en media hora. Entonces, queremos entender y ver cómo podemos manipular ese tipo de ideas un poquito más simple. Para eso lo que queremos hacer es entender un poco mejor qué es lo que significa R. Y para eso lo que vamos a hacer es escribir a R como el logaritmo natural de 1 más R grande, donde este R grande se le conoce como la tasa de crecimiento de la población. Entonces, si nosotros sustituimos el valor de R, ¿verdad? Que teníamos aquí, N0 por E a la RT, en vez de R ponemos logaritmo natural de 1 más R, el logaritmo y el exponencial se van a cancelar y lo que nos va a quedar es simplemente 1 más R todo elevado a la T. Pero vean entonces que esta expresión nos dice que por cada unidad de tiempo, la población ha crecido a una tasa de R. Es decir, que en n de t más 1 es lo que había antes más r veces lo que había antes. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si r es 0.5, entonces la población crece un 25% por unidad de tiempo. O sea que si inicialmente tenemos 100 unidades de población, entonces en el tiempo 1 vamos a tener 100 más 0.5%, o sea, un incremento del 25%, tenemos 125. Este número R es muy importante porque nos dice más o menos cómo está creciendo la tasa de crecimiento de la población. Por ejemplo, en el caso del virus, ¿verdad? Si esto estuviera modelando la expansión de un virus, el factor R se le conoce como el número básico de reproducción y se le puede interpretar como la cantidad promedio de personas que infecta una persona con virus en cada unidad de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí tenemos que R es 0.5, entonces tenemos que cada persona infecta en promedio a una persona cada 4 días, ¿verdad? O sea, un 25% de persona por día. Sin embargo, en el caso particular del virus SARS-CoV-2, que es el que nos tiene en pandemia en este momento, el factor R es aproximadamente 3 si no se toman medidas adicionales. Eso lo tomé de un reportaje de la BBC. Entonces nos dice básicamente que una persona en promedio infectaría a 3 personas por día. Si simplemente actuara normalmente, como si no existiera el virus, como si nada estuviera pasando. Para el caso de Costa Rica, el factor R se ha estimado y se encuentra que oscila
entre -1 y 2, digamos. O sea, ha pasado de 1, pero normalmente lo logramos controlar y tener menor que 1. O sea, que una persona no está infectando más de una persona al día, entonces en promedio las cosas empiezan a contenerse. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar este factor de crecimiento un poco más fácil. Entonces, suponga que un cultivo de 100 células de bacterias se pone en una caja Petri y el cultivo se duplica de tamaño en la primera hora. Si utilizamos un modelo de crecimiento exponencial, determine el número de células de bacteria que habrá en la caja después de 12 horas. Entonces, en este caso, tenemos que el tiempo T está dado en horas y la población N en cantidad de células de bacteria. Inicialmente hay 100 células, pero aquí está la clave. Entonces, ahora lo que dice es que el cultivo se duplica en una hora. Entonces, en una hora hay un 100% más de bacterias. O sea que la tasa de crecimiento es justamente 1, un 100%, ¿verdad? Eso es lo que dice acá. Entonces tenemos que, podemos utilizar esta ecuación de crecimiento, ¿verdad? Que tenemos acá, en vez de usar la exponencial, y tenemos directamente que n de t está dado por n0 por 1 más r a la t, donde r sería 1, entonces esto nos queda 1 más 1 a la t. Entonces tenemos ya una expresión concreta para lo que sería n de t. Entonces en 12 horas tenemos que n de 12 está dado por este valor que está acá. De ejercicio les dejo que traten de hacer este mismo ejercicio que tenemos acá, pero ahora utilizando esta idea de la tasa de crecimiento, para que vean que se puede simplificar un poco. En vez de hacer estos cálculos con logaritmos, si utilizamos esta idea de la tasa del crecimiento. Ahora, como les digo, uno de los problemas y una de las limitantes importantes que vimos en el crecimiento exponencial es el hecho de que la población continúa creciendo de manera indefinida. Y nosotros pues hemos experimentado que eso no es así en realidad, que no hay población que pueda crecer de manera indefinida porque existe en cualquier sistema algo que podemos entender como una capacidad ambiental, ¿ok? Una capacidad máxima que el ambiente va a poder soportar que esa población crezca, ¿verdad? Más allá de eso, o los recursos se van a acabar o va a haber algún tipo de depredador que va a alimentarse de la especie, o van a haber diferentes factores que van simplemente a impedir de forma natural que el organismo crezca de manera indefinida. Entonces, para eso se utiliza un modelo un poco más complicado, que sería el modelo de crecimiento logístico, que está dado por esta fórmula que tenemos acá. Entonces, vean que la diferencia es que le estamos agregando este término que está acá. La tasa de crecimiento ya no solo va a ser proporcional a n, sino que va a ser proporcional al producto de n por 1 menos n entre k, donde k es la capacidad ambiental. N de t está dado como la cantidad de habitantes de la población, r igual aquí es el factor de crecimiento y k ahora es la capacidad ambiental. Vean que esto, a pesar de ser un poco más complicado, sigue siendo una ecuación de variables separables, todo depende de n. De t, aquí no hay nada que depende de t, entonces puedo pasar el t acá con el r, integro rt, integro al otro lado esto con respecto a n, usando fracciones parciales. Si yo hago eso, obtengo que la solución que pasa por la condición inicial n de 0 igual a n0, viene dada por esta fórmula que tenemos acá. O sea que n de t es n0k entre n0 más k menos n0 por e a la menos rt. Este cálculo específico les va a quedar de ejercicio, es un ejercicio muy bonito de fracciones parciales que pone a prueba bastante de los detalles importantes que hay que saber. Veamos entonces más o menos cómo se ve la solución en este caso. Entonces vean que en este caso, a diferencia del caso exponencial, la solución sí empieza a crecer, pero eventualmente empieza a crecer cada vez más lento, al punto que termina convergiendo a su capacidad ambiental K. Entonces el límite, cuando t tiende a infinito de esta expresión, vean que todo esto va para 0, queda como n0 entre k, perdón, n0 por k entre n0, que sería igual a k. Otra forma de comparar lo que serían los modelos exponenciales y logísticos es analizando
básicamente lo que sería la tasa de cambio. Vean que la tasa de cambio, la ecuación diferencial, en este caso era R por N. Si nosotros graficamos esto en las variables N, cruz, la derivada N, básicamente lo que nos dice es que el crecimiento de esta población siempre se comporta de esta forma lineal. Y siempre va a crecer de esta manera. Y por eso es que o sea, la velocidad siempre va a crecer y por eso la población también va a crecer. Lo que hace este factor logístico, vean que lo que hace es que básicamente le agrega un cero a esta función. Y lo que nos dice es que, bueno, inicialmente, cuando n es pequeño, la función va a crecer muy parecido a como crece este. Pero conforme n crezca, este factor va a empezar a perder fuerza y va a empezar a ganar fuerza a este otro. Y este otro va a hacer que este empiece a crecer, o sea, como que la velocidad, ¿verdad?, a la que está creciendo empiece a disminuir hasta llegar a cero, ¿okay? Donde justamente sucede que n está dado por su capacidad ambiental. De hecho, que aquí hay una velocidad máxima que puede alcanzar el crecimiento que sucede justamente a la mitad de la capacidad ambiental. ¿Okay? Entonces vean que básicamente solo analizando lo que es la derivada de n con respecto a t, uno puede tener una idea o una idea de justamente cómo van a ser las soluciones, sin necesariamente tener lo que serían las fórmulas explícitas. Ese tipo de análisis se llama un análisis cualitativo, que no es el contenido del curso, pero es importante para que sepan que ese tipo de cosas se pueden hacer. Existen ecuaciones diferenciales que no podemos resolver, como podemos resolver tanto esta como esta, pero sí podemos graficar sus derivadas. Y por lo tanto podemos entender más o menos cuál es el comportamiento de sus soluciones solamente analizando los gráficos como lo estamos haciendo en este caso. Entonces veamos que estos gráficos podríamos analizar y concluir que el crecimiento exponencial de esta solución crece de manera indefinida, ¿verdad? Solo analizando este gráfico. En este podríamos determinar que el crecimiento logístico, ¿verdad?, no va a crecer de manera indefinida, sino que crece hasta su capacidad ambiental que está por acá, ¿verdad? Porque justamente aquí ya la derivada va a ser cero y ya la función no va a crecer más. También nos dice que la tasa de crecimiento del modelo logístico se maximiza para n igual a k medios, ¿verdad? Que justamente en este valor k medios es que la tasa es mayor, ¿verdad?, de crecimiento. Veamos lo que sería un ejemplo para este caso. El crecimiento de peces en un lago se modela por medio de la ecuación logística. Sabemos que después de 3 meses de haber introducido 100 peces en el lago, hay 250 peces. O sea, después de 3 meses de haber introducido 100 peces en el lago, hay 250 peces. Además, un estudio del lago nos predice que este puede mantener a un máximo de 1000 peces. Encuentre la cantidad de peces como función del tiempo. Entonces, aquí tenemos nuevamente las unidades, t estado en meses y la población n en número de peces. De la información dada tenemos que la cantidad inicial son 100, la capacidad ambiental del lago son 1000 y después de 3 meses tenemos 250, aquí esto está malo, 250 peces. De la ecuación logística 3 y de las condiciones 1 y 2 tenemos que, entonces n de t, ¿se acuerdan que está dado por esta fórmula que está acá? N0K entre N0 más K menos N0 por E a la menos RT. N0 es 1000, perdón, la capacidad mental es 1000 y N0 es 100. Entonces nos queda 100 por 1000, 100 más 1000 menos 100, o sea, 100 a la 5, entre 100 más 900 por E a la menos RT. Aquí factorizo 100, ¿verdad? Y me queda 100 a la 3, entre 1 más 9 por E a la menos RT, ¿verdad? Que estoy sacando un factor común 100 que se cancela con lo que está arriba. Entonces, tenemos esta expresión utilizando la condición 1 y 2 en nuestra fórmula. Lo que nos queda entonces es utilizar la condición número 3 para encontrar R. Entonces, tenemos que 250 es igual a n de 3, que está dado por esta expresión. Y por lo tanto, R nos queda igual a 1/3 del logaritmo natural de 3. Y finalmente, n de t es
10 a la 3, ¿verdad? Todo entre 1 más 9 por e a la menos un tercio logaritmo natural de 3 por t, ¿verdad? Que es simplemente sustituir r en esta fórmula. El modelo logístico se puede utilizar para modelar una pandemia que tenga un tipo de duración larga, para pensar como que después de mucho tiempo la población tiende a su capacidad ambiental. Para eso lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos una población de n habitantes, donde esa cantidad n es fija, o sea, no está naciendo ni está muriendo nadie, de los cuales hay simplemente dos grupos de individuos. O sea, este es un modelo muy simple y en realidad no es el tipo de modelos que se utilizan en la práctica, pero es como para darles a ustedes una idea de lo que se puede hacer. Supongamos que S de t es la cantidad de individuos sanos a tiempo t y I de t es la cantidad de individuos infectados a tiempo t. Entonces, si la tasa de crecimiento de individuos infectados es proporcional al producto de individuos sanos e infectados, o sea, la velocidad a la que está cambiando, ¿verdad? La cantidad de infectados es proporcional a cuántos infectados hay por cuántos sanos hay. Entonces, lo que nosotros tenemos es un modelo epidemiológico de sanos infectados que se describe justamente por la ecuación logística de esta forma. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué es que aparece la ecuación logística? Bueno, porque si ustedes ven la cantidad de sanos más la cantidad de infectados siempre es n. Entonces, si yo saco factor común, un n que está acá, esto me queda n menos i, pero n menos i es justamente s. O sea que esta ecuación es básicamente la razón de cambio de i con respecto a t por k por s por i. Eso es justamente el producto de los individuos sanos e infectados. Y k en este caso sería Rn. Entonces veamos cómo podemos utilizar esto en un ejemplo. Tenemos que los servicios de salud pública registran la difusión de una pandemia con una duración particularmente larga en una ciudad de 200.000 habitantes. Al inicio de la pandemia había reportada una persona infectada y en un tiempo de 10 días se vieron infectadas 500 personas. Utiliza el modelo SI para determinar en cuánto tiempo se verá afectada la mitad de la población. Entonces empezamos con las unidades de tiempo en días y la cantidad de la población infectada sería I de t. Entonces de la información tenemos que N, la capacidad ambiental, vean que aquí N es la capacidad ambiental, ¿verdad? O sea, a pesar de que antes era K, cuando usamos el modelo SI normalmente hablamos de N como la capacidad ambiental. La condición inicial, la cantidad de infectados iniciales en el primer día es I de 0 sería 1, ¿verdad? O sea, inicialmente solo hay una persona y después y en un tiempo de 10 días se vieron infectados 500 personas, ¿verdad? De la ecuación logística 3 y las condiciones 1 y 2, obtenemos que I de t está dado por 200.000 entre 1 más, bueno, aquí simplemente estamos sustituyendo esto, ¿verdad? Que sería 1 más 200.000 menos 1 por e a la menos rt. Entonces aquí tenemos esta expresión. Vean que aquí tal vez hay que tener cierto cuidado con la forma en que está escrito esto. En un tiempo de 10 días tenemos que entender que esto es 10 días después del día en el que se infectó la persona, ¿verdad? Si en el día 0 se infectó la persona, entonces el día 1 después de que se infectó la persona, el día 2 después, hasta el día 10 después de que se infectó, ¿ok? Utilizando la condición 3, ahora sí, para calcular el valor de R, simplemente podemos despejar, nuevamente como ya lo hicimos anteriormente, despejamos para R y obtenemos que R sería 0,622. Sustituyendo R, obtenemos la fórmula para I, ¿verdad? Ponemos R acá. Y finalmente buscamos un T estrella de tal forma que la cantidad de infectados sea la mitad de la población. La cantidad total son 200.000, la mitad sería 100.000. Nuevamente despejamos de esta ecuación y obtenemos que T estrella sería 19 días después del primer día, ¿verdad? Entonces esa sería la solución del problema. Para terminar, lo que les dejo son algunos ejercicios. Veamos, el primero dice que una bacteria, que bacterias en un cultivo se incrementan a una tasa proporcional al número presente. Si el número original se incrementó en un 50% en media hora,
¿En cuánto tiempo se espera tener 3 veces el número original de bacterias? El ejercicio 2 dice, alguien en su laboratorio empezó un cultivo con 2 células de bacterias que crecen un 50% en una hora. Si usted llega a las 5 p.m. al laboratorio y encuentra 100 células de bacteria, ¿a qué hora empezó el experimento? El número 3 dice, un cultivo de bacterias crece con rapidez inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número presente. Inicialmente hay 9 familias de bacterias y a las 2 horas están presentes 16 familias de bacterias. ¿En cuántas horas habrá 36 familias de bacterias? Vean que aquí entonces le estoy dando la tasa de crecimiento de la población, por lo tanto tienen que montar la ecuación diferencial y resolverla. Este 4 sería un modelo logístico que se usa para modelar la población de pez mantequilla en ciertas áreas del Océano Pacífico. Se ha estimado que el valor de R es 0.75 y la capacidad ambiental de biomasa es K igual a 80.5 por 10 a la 6 kilogramos, o sea, la cantidad de toda la masa del pez. Si se sabe que en febrero del 2020 había una biomasa de 0,25%, o sea, un 25% de la capacidad total, encuentre la biomasa en febrero del 2022 y aproxime el valor de tiempo para que la biomasa sea un 75% de la capacidad ambiental. El ejercicio 5 dice, supongo que una población de mariposas crece conforme al modelo logístico. Si la capacidad ambiental del sistema es 500 mariposas y se ha estimado el valor de R igual a 0,1, ¿cuál es la tasa mayor de crecimiento que puede alcanzar la población de mariposas? Finalmente, el último sería del modelo de SI, que los servicios de salud pública registran la difusión de una pandemia en un país con 6 millones de habitantes. Se sabe que el primer individuo infectado ingresó al país el 1 de febrero del 2020 y para el día 11 de enero habían 100 personas infectadas. Utiliza el modelo logístico para determinar la fecha perdón, aquí está un poco mal redactado, la fecha en la que un cuarto de la población se encontraría infectada. Ven que entonces aquí sería igual 10 días después del día en que entró el individuo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar.